Listo, doctor. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Franklin Meneses, soy médico oftalmólogo, fellow de retina y vitrio de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Hoy vamos a hablar acerca de terapia génica y optogenética en nuestro campo en patología retinal. Este ha sido un tema bastante interesante, bastante moderno en nuestro campo y me gustó mucho desarrollar la siguiente conferencia para ustedes. Hablando entonces de terapia génica en retina, la terapia génica es muy prometedora para el tratamiento de enfermedades retinianas heredadas y adquiridas. En el paso del tiempo ha habido mucho progreso en las últimas 2 décadas de identificación de genes causantes de enfermedades en humanos y en modelos animales, y esto a su vez pues, ha acelerado nuestra comprensión en la patogénesis de la enfermedad. Para estas enfermedades que carecen de modelos animales de origen natural, se han generado modelos adicionales mediante técnicas de ingeniería genética o mediante transferencia de genes somáticos en estos casos. Simultáneamente, con el aumento del conocimiento de las bases genéticas que se han tenido de las enfermedades de la retina, ha habido grandes avances técnicos en la entrega de genes de manera eficiente y estable a las células de la retina. En estos casos, debido a su fácil acceso, su respuesta inmunológica favorable a la transferencia de genes y a la capacidad de realizar estudios funcionales y estructurales no invasivos en el ojo de los mamíferos se ha estudiado intensamente como un objetivo para la terapia génica. Se han utilizado estrategias de transferencias de genes en modelos animales pequeños y grandes, y estos estudios que se han hecho inicialmente en una forma preclínica han permitido que el campo avance al punto en que la terapia génica para tratar varias enfermedades relacionadas con ceguera hereditarias se hayan podido probar en ensayos clínicos y hayan tenido resultados favorables. Existen 3 tipos de enfoques de terapia génica. El primero es aumentar la expresión de un gen y producir una proteína que está mutada con la idea de recuperar la función de la proteína. La otra es cuando hay proteínas que son nocivas para la célula. Con la terapia génica se busca silenciar esas proteínas. Y la otra es cuando queremos producir una proteína que tenga un rol terapéutico, ya sea una proteína que pueda controlar la inflamación, como ocurre en la degeneración macular relacionada con la edad húmeda. Actualmente, estos son los países donde se lleva la terapia génica en el primer trimestre del 2020, ubicándose Estados Unidos en el primer lugar, seguido por el Reino Unido en el segundo lugar y Francia en tercer lugar. Respecto a Latinoamérica, tenemos un grupo de investigación en Perú y recientemente se agregaron 2 grupos de investigación en Brasil. Dentro de las patologías no hereditarias, la degeneración macular relacionada con la edad es la patología con más estudios dirigidos hacia terapia génica, y de las patologías hereditarias, la maurosis congénita del Leber es de las más estudiadas. Los vectores más utilizados para estos estudios se encuentran aproximadamente en un 72% los adenovirus tipo serotipo 2, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la terapia génica se ha venido desarrollando desde 1869 en el paso inicial con el descubrimiento del DNA. Un evento importante fue en 1953 cuando Watson y Crick develaron la estructura del DNA, y esto abrió las puertas hacia bastantes campos a nivel de la medicina y un desarrollo, se puede decir, equiparable al desarrollo industrial en estos tiempos en nuestro campo médico. En el 2001 ocurre la primera etapa, la primera terapia génica retinal utilizada en un perro Lancelot que estaba totalmente ciego, y se hizo la primera inoculación de un adenovirus con un gen RP65, y este gen logró que el perro en los estudios o en la observación que se hizo progresiva al mismo lograra recuperar cierto grado de visión. En el 2004 inician los protocolos clínicos de estudios para la degeneración macular relacionada con la edad, y en el 2007 es aprobado por la FDA el uso de terapia génica en la maurosis congénita del Leber. Como vemos entonces, hay una progresión importante en los estudios y en el avance de la ciencia respecto a la terapia génica, como lo vamos a ver ahora en estas patologías. Siempre hemos clasificado a las patologías retinales de acuerdo a su fenotipo, o en la gran mayoría de veces lo hemos clasificado de acuerdo a su fenotipo con ayuda de estudios como retinogramas, angiografías con fluoresceína y OCTs de mácula. Pero sabemos que en estos casos, en la mayoría, no se encuentran en una categoría específica.
Por ejemplo, cuando hablamos de casos de retinosis pigmentaria que comparten características con distrofias de conos y bastones o viceversa, no cumplen todos los requisitos para ser exclusiva de cada una de estas patologías. Y esto es un punto importante de giro cuando hacemos el manejo clínico de los mismos. La nueva clasificación que se propone va a depender directamente del gen afectado, porque pues el fenotipo depende de la penetrancia y la expresividad de cada gen. Por ejemplo, un gen de amaurosis del Leber con una penetrancia baja puede dar un caso de retinosis pigmentaria fenotípicamente, pero estaríamos hablando de una amaurosis congénita del Leber. Entonces, lo que se propone es ahondar un poco más o ir de la mano justamente con todos los estudios que se están develando para identificar los genes que están implicados en cada una de las patologías y poder alcanzar a dar ese vuelco hacia pensar y tener posiblemente los instrumentos para pensar en cada uno de los diagnósticos desde el punto de vista de genotipo. Los ácidos nucleicos, como sabemos, pues no atraviesan fácilmente las membranas celulares y esto es debido a su carga y a su tamaño. Por lo tanto, los vectores se utilizan para transportar ADN o ARN hacia la célula, donde luego pueden acceder al núcleo celular durante las últimas 2 décadas. Y durante las últimas 2 décadas, pues ha habido un gran progreso en el desarrollo de los vectores con los que administran ácidos nucleicos a una variedad de tipos de células retinianas. Los vectores de adenovirus dan lugar a niveles elevados de expresión génica 24 a 48 horas después de que son inyectados en la parte subretiniana y se dirigen hacia las células del epitelio pigmentario de la retina de una manera eficiente en un ojo adulto y también a las células de Müller. Estos estudios han revelado que inyectarlo de forma intravítrea se dirigen solamente a células de Müller y a las células del segmento anterior, pues incluido endotelio, el cristalino, y en algunos casos en células de la malla trabecular para otros estudios en esos campos. Se ha encontrado que cuando estos vectores se inyectan a nivel subretiniano, la expresión del transgen persiste durante varias semanas o inclusive en algunos estudios meses, y en un estudio en específico alcanzó a ver que persistía durante 2 años. Sin embargo, cuando se inyecta de forma intravítrea, la expresión del gen cesa más o menos en 2 semanas, o sea, disminuye un poco esta expresión, pero podría prolongarse mediante la incorporación de moléculas inmunosupresoras, como se ha demostrado en los últimos estudios. Entonces, mediante técnica de ingeniería genética se introduce el gen deseado en el genoma viral del vector. En la gran mayoría de los casos es un adenovirus. De esta forma, el vector está listo para ser inyectado dentro de la célula blanco con el objetivo de producir una proteína nueva y funcional en cada caso de la patología retinal. La ventana de oportunidad para las terapias génicas, la farmacoterapia y la neuroprotección son efectivas cuando se inician en etapas tempranas, y esto es debido a que necesitan células viables en su gran mayoría. En la optogenética, como vamos a ver más adelante, se han logrado obtener resultados cuando se utilizan etapas intermedias o avanzadas de la enfermedad, y definitivamente en estadios mucho más avanzados se encuentran las prótesis retinales y las terapias con células STEM, como lo vimos en charlas pasadas. Y esto va definitivamente de la mano con la viabilidad de los fotorreceptores en estas enfermedades degenerativas. Nada captura más interesantemente o más dramáticamente la imaginación tanto de los pacientes con discapacidad visual o del oftalmólogo que trata a estas posibles patologías en reconstruir una retina dañada utilizando células madre. Dado que muchas enfermedades neurodegenerativas y vasculodegenerativas de la retina progresan lentamente, puede ser posible utilizar células de reemplazo derivadas de células madre para prevenir la pérdida visual. Las células madre se definen como células que pueden autorrenovarse, es decir, que crean más células madre y diferenciarse en tipos de células especializadas y mucho más maduras. En los últimos años, pues hay muchos grupos que han propuesto el uso de células derivadas para el tratamiento de enfermedades de la retina como la retinitis pigmentosa, la degeneración macular relacionada con la edad y la enfermedad de Stargardt, como vamos a ver ahora. Existen 3 tipos principales de células madre como posibles terapias para tratar las enfermedades de la retina, y son las células madre embrionarias humanas, las células madre pluripotenciadas inducidas por humanos y las células madre adultas. Las células madre embrionarias humanas se derivan de embriones tempranos, específicamente cuando se encuentran en estadio de mórula,
y son pluripotenciales, lo que significa pues que pueden diferenciarse en todos los tipos de células maduras del cuerpo humano, incluidos los tipos de células retinianas. Las células madre pluripotenciales inducidas por humanos también son células madre pluripotenciales, pero lo que la hacen similares es en apariencia y comportamiento con las otras, pero derivan del blastocisto. Y esto, el que derive del blastocisto, hace que sea posible la creación de células madre pluripotenciales específicas de cada paciente. Se han identificado y pues se han aislado muchos subtipos diferentes de células madre adultas. Estas células presumiblemente presentan un conjunto de células progenitoras en los tejidos específicos en los que se encuentran y pueden suministrar células para mantener tejidos, así como reparar el tejido después de una lesión o un daño pues, que se haya generado en el mismo. Los ensayos en humanos que utilizan células embrionarias se hicieron realidad en el 2009, como lo vemos acá, con la aprobación de la FDA para un ensayo de fase 1. En este ensayo se inyectaron células embrionarias diferenciadas en células precursoras de oligodendrocitos en la médula espinal de pacientes que tenían una lesión aguda y grave en la médula espinal. En noviembre del 2010, la FDA aprobó un ensayo clínico de fase 1-2 para tratar la enfermedad de Stargardt mediante la inyección subretiniana de suspensiones celulares de epitelio pigmentario de la retina derivado de células embrionarias. Y luego, en enero de 2011, se otorga la aprobación de la FDA para un ensayo clínico, pues que fue fase 1-2 también, para tratar la degeneración macular relacionada con la edad seca avanzada mediante una inyección subretiniana de suspensión celular de epitelio pigmentario de retina, también derivado de células embrionarias. Entonces, hablando de la degeneración macular relacionada con la edad y este tipo de terapias, específicamente de terapias de células madre, vemos que a principios del 2015 al menos existían o se habían reportado 14 ensayos clínicos a nivel mundial que estaban en curso, registrados en las plataformas internacionales de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de la degeneración sola. Un ensayo clínico que utilizó láminas con células embrionarias que habían generado epitelio pigmentario de retina para tratar pacientes con degeneración macular relacionada con la edad húmeda avanzada comenzó en Japón y es el primer estudio clínico aprobado para el uso de ellas en el tratamiento pues, de degeneración. Este ensayo clínico utilizó células cultivadas en una especie de lámina, en una andamio a base de colágeno que se disolvía cuando ya se lograba inyectar a nivel subretinal o implementar a nivel subretinal, creando unas láminas sin el andamiento potencialmente inmunogénico que pudiese generar en estos pacientes. En los ensayos clínicos actuales hasta el momento, pues los pacientes se someten a un régimen inmunosupresor sistémico completo que incluye terapias inmunomoduladoras pre- y posoperatorias junto con terapia oral y tópica de corticosteroides. Entonces, en este estudio desarrollado pues, en el 2015 en la Universidad de California en Estados Unidos, demostró la subsistencia en un grupo de 22 pacientes de degeneración macular en el desarrollo de crecimiento prerretiniano de trasplante de epitelio pigmentario de retina en aproximadamente 12 meses de seguimiento después del trasplante, que fue visible en estas fotografías posoperatorias y en los OCTs que realizaron. El crecimiento y el avance de las células disminuyó más o menos entre 6 a 9 meses, y eso es un dato importante que da el estudio en todos los pacientes, pero en todos los pacientes también reportaron una mejoría visual que lograron aproximadamente 5 líneas de visión en la escala de Logmar a la evaluación a los 12 meses. Y esto me parece un estudio muy importante en el que demuestra cómo vamos avanzando en este tipo de terapias. La estrategia en degeneración macular es modular las proteínas, como habíamos hablado, que están alteradas o en interferir en una ruta alterada. Aquí tenemos los 5 ensayos clínicos pues, como más importantes o de mayor seguimiento que se hace actualmente para ello. Los 3 primeros tienen un target de buscar tratar la degeneración macular húmeda y en el último únicamente están buscando tratar la degeneración macular seca. El proyecto europeo AIRSight es otro proyecto en el cual se encarga de la terapia génica, que le han llamado terapia génica CRISPR o Cas9, que el objetivo de ella es buscar o explorar la combinación de factores genéticos y no genéticos que causan degeneración macular relacionada con la edad y al mismo tiempo tratarla.
En este estudio pues, se ha encontrado la existencia de variantes inusuales en un gen, en el gen CF8, que tiene un tipo de polimorfismos de un solo nucleótido en este caso. Entonces, como vemos, lo que ellos demuestran es que en estos casos en donde hay timina-timina, pueden cambiar a citosina-timina o citosina-citosina, lo cual este pequeño cambio justamente a nivel de nucleótido genera un riesgo muy alto de generación macular en los pacientes que ellos habían estudiado y en el laboratorio pues que lograron realizar estos cambios e identificaron que el riesgo es 30 veces mayor de las personas que presentan estas variantes genéticas para quienes no las presentan. Estos estudios funcionales demostraron que estas variantes genéticas pueden conducir a una disminución de la función justamente de la proteína del factor H, lo que pues posteriormente genera una disminución de la habilidad para inhibir activación del complemento que está directamente relacionado con el desarrollo de generación macular relacionada con la edad. Actualmente hay diferentes ensayos clínicos que están probando la eficacia que tienen los inhibidores del complemento para evitar la progresión de la degeneración macular. Para este estudio se incluyeron 100 ojos de 51 pacientes portadores de variantes, justamente pues de variantes genéticas inusuales del gen SFH y 204 ojos de 102 pacientes no portadores. Lo que hicieron fue justamente comparar estas dos líneas. Los portadores de dicha variante suelen tener unas drusas mucho más grandes y eso fueron lo que lograron concluir del estudio, y que a menudo se sitúan por fuera de la retina central y particularmente en el lado nasal del disco óptico y suelen tener unas drusas calcificadas frente a los otros pacientes con degeneración macular relacionada con la edad que no portaban esta variante de esta alteración genética. Entonces, en este estudio, además utilizaron una terapia génica llamada RGX314, donde se utilizó como un virus portador, el virus adenosociado de serotipo 8, e introdujeron el gen que codifica un fragmento del anticuerpo monoclonal que inhibe justamente el factor de crecimiento endotelial alfa en las células del EPR, y con esto encontraron potenciar en un 80% de las actividades de los antiangiogénicos en degeneración macular relacionada con la edad húmeda. Esto es un estudio importante porque nos puede ayudar, como ellos lo están demostrando aquí hasta el momento, en potenciar justamente la actividad de los anti-VEGF que utilizamos actualmente para los casos de membrana neovascular coroidea húmeda secundaria de generación macular relacionada con la edad. Esta terapia génica, otro tipo de terapia génica que han llamado HRM59, utiliza también un virus adenoasociado tipo 2 y lo que pretenden es introducir un material genético en las células ganglionares de la retina que pues sintetice una proteína soluble que la han llamado CD59, la cual trata de actuar en la cascada del complemento que está anormalmente activada, como habíamos hablado, en la degeneración macular, deteniendo la última fase del complejo C9, el cual forma un complejo de ataque de membrana y genera lisis celular, deteniendo el proceso final y así logrando detener en fases tempranas una degeneración macular en los pacientes que la están padeciendo. Respecto a la retinosis pigmentaria, es una de las patologías retinales más desafiantes y estudiadas debido a su alto grado de discapacidad visual. Sabemos que tiene una implicación genética muy bien descrita, encontrándose aproximadamente entre un 15 a un 35% de origen autosómico dominante, un 15 a un 45% autosómico recesivo y un 5 a un 17% ligado al cromosoma X. Para esto, pues existen varios genes involucrados en el desarrollo de su entidad, caracterizándose pues el gen más común que causa la retinitis pigmentosa en la parte autosómica dominante, el gen RHO. Los pacientes con asociación autosómica recesiva, el gen más común es el Usherin, y en ligado al X han encontrado el XLRP, que el cual se encarga de regular la GTPase. La primera terapia génica de retina aprobada por la FDA fue para la degeneración de la retina asociada con la edad en el RPE65, aunque se han encontrado algunas mutaciones del RPE65 que causan en gran medida retinosis pigmentaria, pero en menores proporciones.
Respecto a la terapia celular en retinosis pigmentaria, pues los investigadores han diferenciado con éxito los fotorreceptores humanos y han demostrado que estas células se integran en la retina y pueden mejorar la función visual en modelos animales de degeneración retiniana. Además, los fotorreceptores derivados de células madre trasplantadas en estos demuestran la transferencia de un material de proteína a los fotorreceptores del huésped. Se están, como vemos, realizando estudios clínicos que prueban las células progenitoras de la retina, que son células precursoras parcialmente diferenciadas derivadas de ojos humanos, y esto también es un avance bastante interesante en este campo. Se han dirigido varias fuentes para las células madre derivadas de adultos, incluida la médula ósea y las células progenitoras neurales derivadas del cerebro adulto, pero con un éxito mucho más limitado de los que se han tenido con las células madre pluripotenciales. Otros se han centrado en las fuentes de células madre dentro del ojo mismo, y varios investigadores pues, han destacado el potencial de las células gliales de Müller para diferenciarse y proliferar y producir nuevas neuronas retinianas y gliales. Pero esto es como de los últimos estudios que se vienen realizando y apenas están en fase 1, pero es importante tener presente que se está realizando también tratando de equiparar justamente con células que se cuentan dentro de la retina. Se ha realizado un trabajo más prometedor utilizando células madre embrionarias, logrando obtener resultados buenos. Aquí observamos esta retina de ratón adulto, como mediante la inoculación de células madre embrionarias a nivel subretinar ha logrado obtener viabilidad de conos y bastones. En estos cortes que vemos, que son mucho más cercanos, observamos en rojo una expresión de la rodopsina en células retinianas trasplantadas, y la presencia de bastones humanos en el sitio de trasplante utilizando un anticuerpo específico para humanos de color verde. En esta microfotografía pues, se logra observar cómo los fotorreceptores humanos han logrado migrar hasta las capas más internas de la retina desde el espacio subretiniano, y las células muestran una morfología de fotorreceptores muy diferenciada, con segmentos externos y segmentos internos del mismo. En la amaurosis congénita de Leber, generalmente pues encontramos que estos pacientes se encuentran desde el nacimiento o en los primeros meses de vida, que afecta más o menos 1 de cada 80.000 recién nacidos vivos. En ellos se han identificado más de 30 mutaciones en el gen RPE65, que causa amaurosis congénita de Leber. Las mutaciones pues en este gen representan del 6 al 16% de todos los casos de esta patología. Y las mutaciones de él conducen a una pérdida parcial o total de la función de la proteína RPE65, que como resultado genera que la molécula trans 11 retinal no pueda volverse a convertir en una molécula 11 cisretinal. Y el exceso justamente de esta molécula 11 cisretinal se acumula en el epitelio pigmentario de la retina, generando bloqueo visual con un deterioro grave que comienza muy temprano en fases muy tempranas de la vida. En el 2018, la FDA aprobó la primera terapia génica de sustitución del gen de RPE65, que la llamó Luxturna, la cual, como su nombre lo dice, es una terapia de sustitución que consiste en la administración de copias normales del gen RPE65 a las células del epitelio pigmentario de retina de estos pacientes mediante una inyección subretiniana. Este es un ensayo clínico que está en fase 3, reclutó aproximadamente 226 personas con amaurosis congénita de Leber entre los 4 y los 44 años de edad y les hizo seguimiento durante 3 años, encontrando preservación de la mejoría visual. Lo que ellos proponen para el manejo de esta terapia es que el volumen del producto debe ser generalmente 0.3 cc, se debe realizar una vitrectomía previo a la aplicación de Luxturna y se debe administrar mediante una inyección subretiniana, como vemos acá en la imagen, utilizando justamente pues, la cánula de inyección subretiniana vía pars plana. Bajo visualización directa, la punta de la cánula en inyección subretiniana, ellos proponen que se ponga en contacto con la superficie de la retina. Generalmente proponen que el punto de inyección sea en la arcada superior, a menos de 2 milímetros de distancia del centro de la fóvea. Ellos hablan que se debe realizar cuidadosamente después de esto un intercambio de fluido-aire, evitando que el drenaje del líquido que está cerca de la retinotomía creada para la inyección subretiniana
vaya justamente a retirar o a interferir justamente en el medicamento pues, que se quede a nivel subretinal. Respecto a la terapia génica en enfermedades Stargardt, pues sabemos que en la enfermedad Stargardt es la generación retiniana juvenil más común y que tiene una frecuencia de aparición entre uno de cada 10.000 individuos. Y esta enfermedad pues, se caracteriza por un daño rápido en la visión central, en atrofia bilateral del epitelio pigmentario de la retina foveal y en la aparición frecuente de flecks amarillentos en la mácula y en la región perimacular de la retina. En esta distrofia macular de Stargardt se ha identificado una alteración en el gen ABCA4, que es un gen que se ha encontrado comprometido en todos los casos de la enfermedad, asociándose más de 22 mutaciones al mismo gen. Este gen codifica una proteína transportadora de membrana de los fotorreceptores, la cual permite el ingreso del ATP para ingresarlo al fotorreceptor y generar ADP y fosfato. La terapia génica asociada al gen ABCA4 parece bastante prometedora para los pacientes que todavía tienen una función visual sustancial o residual. Los pacientes que ya han experimentado una gran pérdida de epitelio pigmentario de retina y fotorreceptores probablemente necesiten ya un tipo de terapia de reemplazo celular y no se ven tan beneficiados de este tipo de terapia que estamos hablando. En los Estados Unidos se realizaron ya 2 estudios prospectivos de fase 1-2 para evaluar los criterios de valoración de primarios de seguridad y tolerabilidad de trasplante subretiniano de epitelio pigmentario de retina derivado de células embrionarias en 9 pacientes con distrofia macular de Stargardt, que tenían una edad mayor de 18 años. Estos pacientes trasplantados los siguieron durante una mediana aproximadamente 22 meses mediante el uso de exámenes sistémicos, de oftalmología, exámenes por imagen, y los resultados de este estudio proporcionaron la primera evidencia de seguridad a mediano y largo plazo, la supervivencia del injerto y la posible actividad biológica de la progenie de células madre pluripotenciadas localizadas ahí. Estas fotografías en color que vemos del fondo del ojo de un paciente con distrofia macular de Stargardt muestra cómo la zona que más se empezó a hiperpigmentar es justamente donde se colocó el injerto de estas células madre, y esto se logró obtener mejoría aproximadamente en 2 a 3 líneas de visión en la mayoría de los pacientes. Como observamos entonces hasta el momento, existen varios estudios que han logrado identificar el o los genes implicados en alguna distrofia macular, y esto ha permitido pues el desarrollo de proyectos a nivel de terapia génica. Falta pues aún identificar otros genes asociados para ofrecer posibles terapias a estos pacientes, pero lo más importante es que tenemos en la actualidad estos y muchos más estudios que se han venido desarrollando y perfeccionando con altos índices de seguridad para el paciente y con resultados hasta el momento sostenibles en el tiempo, que es lo más importante en este tipo de estudios. Respecto a la optogenética, la aproximación pues, optogenética se basa en la introducción de células de genes exógenos que codifican proteínas fotosensibles. Este es un tema bastante apasionante, es un tema bastante nuevo que se viene utilizando no solamente en la parte retinal, sino en varias patologías, como lo vamos a ver ahora. Y esto pues sirve para modificar el comportamiento celular mediante la luz. Por lo tanto, una tecnología de optogenética abarca el desarrollo tanto, primero, de proteínas sensibles a la luz, segundo, de la puesta a punto de estrategias para introducir genes en las células o tejidos diana, como lo venimos viendo en la terapia génica, y tercero, pues la generación de sistemas de lectura capaces de analizar los cambios de comportamiento que se producen en las células del tejido o en animales que se tratan. Entonces, la optogenética se define ampliamente como la creación o la inhibición de eventos bien definidos en células específicas utilizando combinación de métodos ópticos y genéticos. Tenemos varios campos que abarca la optogenética. El primero, pues, ha servido para controlar ataques epilépticos en modelos animales experimentales y ya en unos estudios en humanos fase 1-2. También se ha utilizado para manipular las neuronas dopaminérgicas para potenciar o evitar justamente adicción a la cocaína. En otros estudios han develado que la optogenética sirve para el sueño y el estado de vigilia, que se puede regular mediante las neuronas hipocretinas, y es la base del desarrollo para fármacos que ayuden al tratamiento de la narcolepsia.
Otro campo que se ha utilizado en la optogenética es que también puede inducir el apetito al activar neuronas del hipotálamo o al inhibir y producir pérdida de peso. Y por otro campo que se ha logrado encontrar es que puede producir arritmia cardíaca, el corazón nuevamente puede bombear sangre al ritmo de la luz. De hecho, que ha desarrollado el primer marcapaso basado en la optogenética en pacientes que tienen patologías cardíacas que necesiten una funcionalidad específica en cada una de las etapas del ritmo cardíaco. También se ha visto que se ha utilizado en el tratamiento del Parkinson, y en el tratamiento del Parkinson, de hecho, son de los estudios que más han tenido avance en este campo, y en nuestro campo, pues los estudios que han permitido recuperar visión en estadios fase 1, 2 y ya en fase 3, como vamos a ver ahora. Entonces, para lograr esto, la optogenética hace un uso de varias herramientas científicas que incluyen, primero, pues proteínas sensibles a la luz; segundo, luz de suficiente intensidad y una longitud de onda para estimular las células adecuadamente; y tercero, métodos que generalmente son basados en la terapia génica, como lo vimos hace un momento, para la introducción de opsinas en las células. En el campo de la oftalmología, esto implica clásicamente la inserción de proteínas fotosensibles en subpoblaciones de neuronas retinianas que no tienen intrínsecamente sensibilidad a la luz, en este caso las células ganglionares. Y esto pues permite iniciar el proceso de fototransducción en la retina cuando los fotorreceptores nativos u otros elementos neurales que están alrededor del mismo están dañados, como en unas patologías que ya hemos visto. La optogenética representa, pues, por tanto, una estrategia adicional para el tratamiento de las enfermedades distróficas y degenerativas de la retina. Aquí observamos los resultados que se obtuvieron en fases experimentales tempranas con animales, teniendo muy buenos resultados. Esta es una tecnología, como lo vemos, de vanguardia, que inició su desarrollo en el 2005 por el Dr. Carl Disburg en la Universidad de Stanford. Esta técnica de optogenética modifica las neuronas de la retina para expresar canales iónicos sensibles a esas ondas de luz, siendo el canal de rodopsina el más común. Como vemos acá, las proteínas utilizadas generalmente son las canalrodopsinas, que es un tipo de alga verde de las clamidófinas. Algunas pues pueden ser estimuladas por la luz azul, otras por luz roja, o dependiendo del tipo de onda, tienen el tipo de estimulación que se puede realizar, y cuando se activan funcionan como un canal de membrana que se abre y deja pasar iones generalmente de carga positiva, como hidrógeno, sodio, potasio, calcio. El flujo de estos iones pues genera un potencial de acción que despolariza las neuronas y generan pues un estímulo lumínico que transmiten directamente hacia nivel cerebral. La técnica optogenética entonces modifica las neuronas de la retina para expresar canales iónicos sensibles a la luz, siendo el canal, como lo vimos, de rodopsina el más común. Cuando se utiliza la luz de alta intensidad, se abren suficientes canales de estos para despolarizar la célula y desencadenar un potencial de acción. Se utilizan vectores virales como el adenovirus o virus adenoasociados para introducir el gen en la célula retiniana en este tipo de pacientes. Bueno. Actualmente pues existen 3 estrategias de terapia optogenética que están desarrollándose en curso, que se encuentran en fases clínicas 2 y 3, ya que las células ganglionares que sintetizan canalrodopsina son menos fotosensibles que los mismos fotorreceptores. La terapia optogenética se complementa en algunos casos con un dispositivo médico portátil para los pacientes, una especie como de gafa que captura la imagen en una cámara y la transforma en un estímulo visual adecuado para activar las células ganglionares, y además ayuda para la estimulación de estas ondas lumínicas que necesitan en estos casos estos pacientes para poder identificar o percibir el estímulo luminoso. Un grupo de investigadores encabezados por el Dr. Sahel han logrado que un hombre de 58 años en Francia, que ha sido afectado por retinosis pigmentaria desde los 18 años,
que solo era capaz de percibir la presencia de luz, recuperó parcialmente la visión. Hasta el momento ellos no han develado completamente el seguimiento del paciente, lo único que han demostrado en este estudio, que lo han llamado Pioneer, es que venían haciéndole seguimiento al paciente y tenían 22 pacientes más para poder hacer el seguimiento del mismo, pero pues por la pandemia lograron hasta el momento solo que el primer paciente pueda tener este seguimiento a lo que se ha logrado identificar. En él se está esperando que baje un poco lo de la pandemia para poder seguir con los demás pacientes en el estudio. Por eso no tenemos un reporte concreto de qué es lo que se ha logrado obtener o cuáles son los beneficios que se han logrado obtener en este paciente. Como vemos entonces, la terapia génica y la optogenética es una de las diferentes ventanas de tratamiento para las distrofias retinales. El hecho de utilizar vacunas con virus atenuados de RNA mensajero, como el desarrollo de las nuevas vacunas que hemos visto contra el COVID-19 con vectores virales atenuados por ingeniería genética, hacen que este tipo de avances no se vean tan lejanos, sino por el contrario, lo veamos mucho más cercanos hacia la terapia de los pacientes. Entonces, decimos que la terapia génica puede ser una opción para algunos pacientes. No es aplicable a pacientes con genotipos desconocidos o con enfermedades avanzadas, pero pues que sí ha logrado abarcar en gran medida un avance en nuestro campo de la retina muy importante. Los principales problemas que vemos pues, que pueden estar asociados con la terapia génica en la retina son la entrega del material genético a las células y la expresión adecuada de este material en el objetivo sin efectos adversos. Otro problema importante asociado al uso de adenovirus son la respuesta inmune del huésped y los problemas teóricos de inhibición de síntesis de proteínas de las células huésped y la transformación neoplásica que inicialmente se habían encontrado en algunos estudios. Lo que los estudios finalmente ahora están hablando es que esta parte ya la han logrado solucionar porque cada vez más han perfeccionado la tecnología en ingeniería genética para lograr que estos virus tengan una menor expresividad inmunogénica en los pacientes que se logran introducir. Se está estudiando el uso coadyuvante en inmunosupresores para tratar de reducir a un poco más la respuesta inmunitaria de ellos. En otras palabras, pues el enfoque optogenético también puede acercarse mucho más a restaurar la visión natural frente a la visión artificial proporcionada por enfoques bioelectrónicos que hemos hablado en otras charlas, pero sin embargo, pues se debe superar muchos desafíos potenciales antes que los enfoques optogenéticos puedan ser clínicamente viables y extrapolables hacia nuestras poblaciones. El principal problema creo que se relaciona pues con la sensibilidad. Actualmente las células modificadas requieren que se active una luz brillante que aproximadamente tenga 4 órdenes de magnitud por encima del umbral de la sensibilidad de la luz del cono en personas con visión normal. Y esto hace que los dispositivos tengan que ser mucho más grandes y mucho más poco prácticos para que un paciente pueda utilizarlos en su diario vivir. La identificación de un factor de viabilidad del cono derivado de un bastón ofrece esperanzas para futuras estrategias terapéuticas, como hemos hablado, para preservar la supervivencia y la función de los conos en la retinosis pigmentaria humana. Y aunque se han utilizado pues, una variedad de promotores, incluidos los fotorreceptores, células bipolares y específicos de células ganglionares, la célula diana ideal aún no se ha determinado concretamente y sigue sin estar totalmente claro. Sin embargo, pues estos ensayos preclínicos de optogenética para la restauración de la visión son bastante prometedores y se esperan los resultados en los primeros ensayos de fase 3 en humanos a finales del 2021, si se puede permitir, pues como hemos hablado. Existe un conflicto también bioético al utilizar ingeniería genética en seres humanos para poder aplicar pues biomédicamente la optogenética, y esto pues ya hace parte de otro tipo de charla. Muchas gracias a ustedes por la atención. Muy bien, Frank, muy buena revisión, actualización de un tema pues que es muy amplio y complejo. No es fácil de entender. Nosotros a veces pues repetimos una serie de cosas que encontramos en la literatura, pero una comprensión pues profunda requiere
que de verdad nos metamos en el campo del estudio de la genética moderna, ¿no? Sí. Y eso pues nos lleva a que ya deberíamos estar pensando en crear un departamento de genética. Sí. Yo di algunos pasos, o hemos tratado de dar algunos pasos con la parte diagnóstica, pues algo muy elemental, que es simplemente conectarse con un laboratorio especializado en diagnóstico genético retinal, enviar muestras y comenzar a construir una base de datos. Ese sería, digamos, como el primer paso más sencillo, pero yo creo que sí nos está llegando la hora de que alguien, no sé si sea usted, Frank, Ujú, sí. se interese de verdad por este campo, ¿no? Y partiendo de una revisión, de un estudio, diga, bueno, yo me voy a tal sitio a hacer esto, a aprender esto y vuelvo a montar un departamento, vuelvo con un proyecto. El cuento de que aquí somos subdesarrollados y no tenemos plata es un cuento mental. Sí. Si la gente cree, si la gente tiene ideas, el mundo está lleno de plata. O sea, plata es lo que hay en este mundo y la plata siempre está buscando la inteligencia. Una A ver, cosita. ¿dónde, dónde aparece el pisco con la idea que es prometedora y, ah, y- y la- y las cosas se pueden llevar a cabo? Entonces, yo creo que con lo que han presentado en los últimos días que hemos visto de inteligencia artificial y ahora de genética, pues el llamado que les hago es que piensen que hay dos campos ahí eh, enormes de mucho futuro, en donde posiblemente todas estas cositas artesanales que estamos haciendo hoy en día y de las que nos sentimos muy orgullosos y muy científicos, pues van a quedar en un plano muy básico. Y toda la medicina y toda la ciencia va a evolucionar, eh, por lo menos en un buen porcentaje hacia esos dos campos, ¿no? Entonces, un área de inteligencia artificial bien desarrollada, aplicada a oftalmología, y un área de genética son dos campos en donde ojalá ya haya residentes pensando en esto, en hacerlo en serio, en montar departamentos en serio, en montar actividades pues con todas las de la ley. La experiencia que hemos tenido a lo largo de muchos años es que cuando alguien en el curso de la residencia encuentra un tema, se interesa por él, muchas veces sale y se superespecializa en ese tema y vuelve a desarrollarlo, el campo es enorme, ¿sí? Y la contribución que hace es enorme. Una cosa. Entonces, piensen en eso y no sigan, que no sigan peleando por la blefaritis y los pterígeos. Una cosa que quiero decirles es que la semana pasada tuvimos una reunión con el grupo de investigaciones de la universidad, o sea, con la universidad y la parte de investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, y hay toda una línea y un grupo que trabaja en genética, liderado por el doctor Fabián Tovar, y están muy interesados y estamos muy interesados en que tanto residentes como fellows se unan a las líneas de investigación de los grupos de investigación de la universidad, porque ellos tienen ya una línea de investigación en enfermedades raras, que ahí pueden entrar las de oftalmología y eso lo hablamos con el doctor. Entonces es plantear, reunirse con ellos, plantear un proyecto que entre dentro de esto y ellos, cuando uno se junta al grupo de investigación con su línea de investigación, se accede a, digamos, todas estas convocatorias que hace Colciencias, que no son de mucha plata, pero que sí dan, digamos, conexiones con otros grupos en Colombia e internacionales que ayudan a hacer la parte
o sea, a facilitar la parte económica de lo que son los exámenes de laboratorio que se necesitan para el trabajo de investigación que se plantea. Entonces, lo que yo le quiero decir a Frank y de pronto a alguno de los residentes que esté interesado en esto es, no necesita ser un proyecto, pues digamos, muy largo con los esquemas que ustedes ya saben que han aprendido en la residencia y se incorpora al grupo de genética de la facultad con el docente que esté interesado en la parte de retina en eso. Entonces, pues yo creo que esa es una forma de irse vinculando seriamente a la investigación académica, ¿no? Sí, Y muchas que no gracias. se queden en palabras y en proyectos en que hagamos un proyecto, armemos una comisión, armemos un proyecto, no. Realmente hablarlo de pronto con los residentes que entren este semestre, ya si los demás tienen sus trabajos hechos, armar el proyecto, vincularlos y empezar a trabajar en él. Ok, claro que sí. Bueno, Claro que sí, muy interesante. Muchas gracias. bueno. Se llama Fabián Tovar. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Ok. No hay mucho genio en esto, Frank. Lo Bueno, controvierta. Pero los va a ver. Tenemos que creer en eso. sí. Aquí está el futuro y crean que este campo va a ser enorme. Yo haría la predicción, que puede que no la vea, que en unos años no muy lejanos, probablemente genética sea el departamento más grande de la clínica Así será. y la acción más importante. Sí. Ok, Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por la atención. bueno, hasta luego. Luego. Gracias.